Muy buenas tardes a todos. Damos inicio hoy a una nueva jornada de capacitación organizada por la Xochimi y Hospital Digital. En esta oportunidad revisaremos el tema de la reorganización de los cuidados de enfermería en tiempos de COVID y les dejo para la presentación de los participantes en la mesa redonda a Nóscar Navarro. Ella es enfermera especialista en cuidados críticos. Es vicepresidenta de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y jefa de capacitación de la Red Salud UC Christus. Adelante, Nóscar. Muchas gracias, Ana. Ana nos acompaña desde el Hospital Digital, parte del Ministerio de Salud, así que muchas gracias por darnos este espacio para poder tratar aquellos temas que nos parece que son muy relevantes para la comunidad de enfermería y para la comunidad también de cuidados intensivos en nuestro país. Vamos a dar inicio a esta actividad. Consideramos que esta es una actividad especialmente relevante. Llevábamos varias semanas intentando organizarnos para poder disponer este tema para todos los enfermeros y para todas aquellas unidades que tengan la inquietud por este tema. Sabemos que hay varios participantes que se están conectando y la idea es que sea una instancia bien interactiva el día de hoy. Nuestro programa consiste en lo siguiente: vamos a partir ahora a mediodía con un invitado internacional que tenemos desde la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias. Luego nos acompañará Naldi Febre, que es una profesora titular de la Universidad Andrés Bello. Ya vamos a conocer un poco más sobre ella, y posteriormente vamos a seguir con una mesa con todos aquellos invitados con los que contamos hoy día. Vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos. Así que desde ya agradecer la conexión a Juan José Rodríguez Mondejar, que nos acompaña desde España. Saludos, Juan José. A Naldi Febre, que nos acompaña desde la Universidad Andrés Bello. Saludos, Naldi. Contamos también con Irene Fuentes. Ella nos acompañará moderando la mesa redonda que sigue a continuación de estas dos presentaciones. Contamos con la presencia también como panelistas en esta mesa redonda, Sonia Abad, que nos acompaña desde la Red de Salud UC Christus. Bienvenida, Sonia. Nos acompaña también Flora Acuña. Ella en este momento se encuentra en Temuco. Ella pertenece al Hospital Hernán Enríquez Aravena, el hospital regional de allá, así que bienvenida también con toda la experiencia de parte de la comunidad de enfermeras que trabajan en el sur de nuestro país. Contamos también con Inés Barbagelata. Inés, ella trabaja en Clínica Las Condes, así que bienvenida, Inés, muchísimas gracias por conectarte el día de hoy con nosotros. Y contamos con Cristian Cáceres también, como presidente de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Así que bienvenidos a todos quienes están en este momento con nosotros. Ya estando en la hora, vamos a partir con la primera presentación. Consideramos que este es un tema súper relevante. Esta pandemia nos ha puesto de cara a la reorganización de nuestros centros, a la reorganización de nuestras unidades y de la manera en la que pensábamos que se gestionaban y se ejecutaban los cuidados de enfermería. Sin duda, ninguno de nosotros había vivido antes una pandemia, y de alguna manera vamos a tratar que, si bien no existe toda la evidencia que nosotros quisiéramos para poder normar parte de los cuidados de enfermería que se entregan a los pacientes COVID-19 en las áreas hospitalarias, sí tenemos de alguna manera la opinión de algunos expertos y las experiencias que son sumamente valiosos de todos los que están en este momento en el panel. Así que bienvenidos a todos ellos y bienvenidos también a todos aquellos participantes que en este momento se están conectando. Vamos a dar la bienvenida para partir a Juan José Rodríguez Mondejar. Juan José Rodríguez, bueno, él es enfermero, es profesor asociado de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Murcia, y imparte además la asignatura de cuidados críticos en aquel lugar. Es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, es máster en gestión de la calidad asistencial en los servicios de salud en la Universidad de Murcia, España, y al día de hoy nosotros le hemos pedido que nos acompañe para poder recapitular de alguna manera la experiencia que ellos tienen desde la sociedad española y ponernos de cara a los desafíos de enfermería en tiempos de COVID-19. Las recomendaciones desde su experiencia y, por supuesto, desde la experiencia que han tenido en España con esta pandemia. Bienvenido, Juan José, te vamos a dar la palabra. Muchas gracias por la invitación y espero ser útil y que pueda aportarles algunas ideas, pues por lo menos para que no se asusten mucho
y cuando pase esto, pues estemos un poquito más preparados para la siguiente, porque esto es lo que nos ha puesto sobre aviso de cualquier otro proceso similar o rebrotes de este mismo. Y quizás siempre somos un poco reactivos y no proactivos, y esa es la mayor lección que nos han dado. Hay que ser más proactivos y prepararse antes de que lleguen las cosas, pero no solemos tener esa costumbre ni esa forma de actuar. Y quizás eso sea lo que más nos ha abierto los ojos en este caso. Perfecto. Juan José, si necesitas compartir pantalla. Voy a compartir la pantalla y vamos a ir hablando. Bueno, primero, buenas tardes a todos los panelistas y también a los participantes desde casa o desde el centro de trabajo. Y bueno, yo quería hacer inicialmente decir que aunque represento y estoy invitado formalmente como parte de la Sociedad de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias de aquí en España, pero todo lo que voy a decir, o la mayoría de las cosas, tienen un toque personal, con lo cual yo soy el único responsable si digo algo que no les parece bien, y yo la defenderé la mejor de la manera. Suelo ser espontáneo, y puedo poner algún ejemplo que a lo mejor alguno se asusta un poquito, pero que es mucho más didáctico y sobre todo más realista, ¿de acuerdo? Entonces, les pido permiso para actuar en esa confianza como compañeros que somos. Vamos a empezar con la presentación. Muy bien. Bueno, pues vamos a intentar no sobrepasar los 25 minutos, que es más o menos el tiempo que se me ha dado, pero en cualquier momento, por favor, a los compañeros que estáis, decírmelo, que no me pase y luego haya que correr más en lo que sería el coloquio, que será una de las partes más productivas de toda la sesión. El título me lo dieron ustedes y ahí está, desafíos de enfermería en los tiempos de COVID-19, recomendaciones desde el antiguo continente. Realmente toda la presentación se va a fundamentar en un documento que tiene unas 70 páginas, que se publicó ayer y que es accesible, y se lo dejaré en la documentación, como ya he comentado a algunos compañeros, pero que realmente es relativamente novedoso para nosotros, porque lo que se ha hecho un balance de todo lo que ha sucedido, cómo hemos actuado, y algunas de las cosas que no debemos de repetir y otras que debemos de implementar de forma permanente, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, también quería decir que personalmente yo soy profesor asociado, que quiere decir a tiempo parcial, como ustedes saben, a 6 horas a la semana, más 6 de tutoría, y mi puesto principal de trabajo ha sido 28 años en distintas unidades de cuidado intensivo, de las cuales he sido 25 años supervisor de la UCI, donde he trabajado. Y actualmente llevo 5 años en una unidad móvil de emergencias prehospitalaria. En base a eso, todo lo que hablaremos pues irá con comentarios relacionados. Bueno, vamos a intentar contextualizar todo lo que vamos a ir diciendo y vamos a intentar centrarnos en los distintos puntos que pueden tener interés. Vamos a ir haciendo distintos apartados para que sean de mayor comprensión y sobre todo de mayor utilidad. En primero, tenemos que partir de que la situación actual ha obligado a replantear muchos aspectos en relación a la asistencia sanitaria y a cómo nos organizamos. Por otro lado, no se pretenden hacer ningún tipo de afirmación que sea cerrada, inequívoca e invariable, sino que son puntos que nos deben de servir para la reflexión común y sobre todo una reflexión profesional dentro del campo de los cuidados críticos, que es lo que nos atañe. También vamos a comentar algunos aspectos de urgencia y emergencia. No solo nos vamos a crear las unidades de cuidado intensivo, porque al final ha afectado a servicios como son las urgencias hospitalarias y las urgencias prehospitalarias. De hecho, las emergencias, todo lo que es traslado interhospitalario, se ha hecho a través de ellos. Y por último, queremos mencionar la importancia que ha tenido en nuestro contexto la atención primaria de salud. Y ahora verán por qué. Pues estamos hablando de un hospital, estamos hablando de UCI, de cuidados intensivos fundamentalmente, pero bueno, aquí ha hecho falta todo el mundo. Con lo cual, al final, ha habido trabajo para todas las áreas y se ha ido indicando y adecuando a cada profesional en base a lo que más domina y a lo que puede de alguna forma colaborar. Si nos ponemos un poquito en la historia, por decirlo así, pues debemos de ver que en España, el 17 de marzo de 2020, se publicó el plan de contingencia de los servicios de medicina intensiva frente a la pandemia. El 15 de marzo se
puso el estado de alarma a nivel nacional, con el confinamiento conocido. Y este trabajo se hizo conjuntamente con la Sociedad Española de Medicina Intensiva, con la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y con la Federación Panamericana Ibérica. O sea, los mismos organismos que han hecho ahora la desescalada, que es el documento final después. Este sería el pre o inicial y el otro el post. Hoy vamos a comentar más el post de lo que hemos aprendido de este primer documento. Sí decir que desde entonces, desde el 17 de marzo hasta el 19 de junio, más de 246.000 casos de infección por SARS-CoV-2 se han diagnosticado por PCR en España, de los que más de 11.000 han precisado ingreso en las unidades de cuidado intensivo hospitalarias, con cerca de 30.000 muertos según datos oficiales. A fecha de hace 2 o 3 días, el Ministerio de Sanidad de España nos aporta estos datos. Dice que hay confirmados en España 249.659 casos, en Europa 2.646.000 y en el mundo 10.321.000. Por lo cual, estamos hablando de una pandemia de una extensión y de una cantidad importante. ¿Qué aspectos vamos a destacar que no han puesto a prueba respecto a la respuesta sanitaria? Pues primero, que era una patología relativamente nueva. Tenemos mucha experiencia en muchas patologías infecciosas con complicaciones en enfermos de cuidados críticos, con su shock séptico, con fracasos multiorgánicos de distintos orígenes, uno de ellos los infecciosos, pero no teníamos experiencia con este microorganismo, no era candidato ni había pasado por nuestras unidades. También se le caracterizaba porque ha tenido un avance muy rápido y ha sido muy letal. Con lo cual, esta evolución que ha sido brusca ha hecho que se nos vaya un poco de las manos y que no haya dado tiempo a planificar. Se ha tenido que actuar antes que planificar. Todos los que conocemos un poquito el desarrollo de un programa de gestión, primero se planifica, ¿no? Y después se ejecuta y se lleva a la práctica. Aquí no daba tiempo, se planificaba y se ejecutaba a la vez. El desbordamiento de espacios para cuidar al paciente crítico. ¿Qué ha pasado? Pues que las unidades de cuidado intensivo se han quedado insuficientes, con poca capacidad para admitir enfermos, no solo COVID, sino no COVID, y se han tenido que hacer unidades de cuidado intensivo de distinto tiempo que ahora comentaremos. Los recursos materiales se han agotado con más rapidez de lo esperado. De hecho, hemos pasado necesidades, en algunos casos, de protección de material para protección, EPIs, etcétera, y en otros casos de material básico, como podrían ser algún tipo de fármaco, etcétera, porque los estocajes que habían se han ido consumiendo muy rápido. Como ha coincidido con la pandemia en toda Europa y nos abastecemos de la zona europea fundamentalmente, pues era difícil encontrar suministradores. También se ha visto que los recursos humanos eran deficitarios. Primero por el desbordamiento y sobre todo por la formación que se nos exige cada día más para trabajar en cuidados críticos, en las distintas vertientes. Con lo cual, cuando ha hecho falta mucho personal de golpe, se consideran más de 1.000 enfermeras de golpe contratadas para hacer cargo en las unidades de cuidados intensivos, solamente en las unidades de cuidados intensivos, no en el resto de unidades, que también se han aumentado. Y por otro lado, hablar un poquito de otros aspectos de interés que suelen ser, algunos de ellos obviados, pero que ahí están, como son los traslados interhospitalarios de calidad, garantizando un buen traslado y no poniendo en riesgo a los profesionales. Humanización del cuidado, que en estos casos no da tiempo a cuidar muy bien, sino solamente se cuide y se hacen las cosas lo mejor posible. Y todo el tema de coordinación, etcétera, etcétera. Si nos vamos a la actualización en tiempo real, el objetivo de esta fase ha sido detectar de manera precoz la sobrecarga que había en alguna unidad y conocer en tiempo real el número de pacientes de COVID ingresados en la UCI. Ha sido más de organización y de planificación. Lo que se ha ido pidiendo es el número total de camas de UCI en previsión de que se precisara abrir nuevas unidades, el número de pacientes con COVID ingresados con o sin ventilación mecánica por la necesidad de equipos electromédicos, y el número de pacientes no COVID ingresados, porque no hay que dejar de atenderlos, pero sí hay que aislarlos y ponerlos en una zona que no haya contacto y que no ponga en riesgo su vida por una infección sobreañadida de estas características.
También en el punto 3, que es de la estructura que hemos hecho esta presentación, se ha hecho una revisión estructural y arquitectónica de la unidad de cuidado. Yo no la he desarrollado aquí, el documento final es muy amplio, pero lo tendrán. Se ha fijado unos mínimos arquitectónicos, unas medidas de cada BOS para poder trabajar, las características de que fueran sistemas y BOSes cerrados, no camas abiertas, y si eran camas abiertas, cómo reconvertirlas. También el tema de las BOSes de aislamiento, según las normas de la CDC, de la OMS y otros organismos. Fundamentalmente el tema de presión negativa, que en muchas unidades no habían este tipo de sistemas y de alguna manera se ha visto la necesidad real y la importancia de los mismos. Y funcionalidad de nuevas áreas abiertas. Esto se refiere sobre todo a ocupar zonas anejas a los hospitales, perdón, a las UCI, como han sido reanimación, salas de urgencia, etcétera, que tenían un nivel de monitorización importante y que se podrían convertir, entre comillas, en unidades de cuidados críticos dentro de unas posibilidades siendo lo más aceptables posible, con una calidad mínima que diera seguridad al paciente y a los profesionales. Y por último, dentro de la estructura y arquitectura, están las UCI fuera del hospital. Aquí se han utilizado dos alternativas fundamentalmente, ¿no? Las fundamentales han sido las UCI que se han montado en pabellones externos a lo que sería el hospital y distantes que no tenían nada que ver, en zonas de feria, hoteles, etcétera, y las que se han montado anejas al hospital, en los patios del hospital o en los accesos a los hospitales fuera de lo que es el edificio del hospital propiamente dicho. Los circuitos se han revisado y se ha visto que hay que dejar ya circuitos permanentes de entrada y salida distintos, de no acumular profesionales ni personas, y se crean 3 circuitos. Los 3 circuitos muy resumidos, aquí los he puesto, son el circuito COVID, con pacientes con diagnóstico de COVID-19, el circuito no COVID, pacientes con resultados negativos para PCR y con clínica poco sugestiva de la enfermedad, y pacientes con circuito pre-COVID, que son pacientes pendientes de resultados de PCR y o serología, con resultados negativos, pero con diagnóstico microbiológico, pero también con clínica sugestiva de la enfermedad, que se hallan pendientes de una nueva prueba diagnóstica. Los recursos materiales se han desbordado su consumo y se ha analizado el coste, que ha aumentado más de un 300% y en algunos más del 500%, por ejemplo, la eliminación de residuos, el concepto de eliminación de residuos, pero sobre todo lo que se ha visto es que hay ciertos fármacos que se han aumentado mucho, como los inmunomoduladores, los antifúngicos, los anticoagulantes, los vasodilatadores, los antihipertensivos, etcétera, por características propias de la gravedad de esta enfermedad, que han hecho que sea necesario su uso. Y todos los que se gastan para la sedación, la relajación muscular, etcétera, en enfermos intubados. También se ha visto un desbordamiento y una necesidad de equipamiento electromédico, en concreto respiradores. Y he de decirles que ya teníamos mejor las unidades que hace 10 años. Me explico. Cuando tuvimos la gripe A, ya se nos dotó a la mayoría de la UCI de un respirador por paciente. Con lo cual, ya en esta pandemia, la mayoría de las UCI españolas, no se puede asegurar todas, ni mucho menos, pero la mayoría tenían al menos un respirador por paciente, cuando anteriormente se considera que el 70-80% en el peor de los casos podría estar intubado. Con lo cual, aquí la mayoría de los pacientes han necesitado ventilación mecánica, de un tipo o de otra, y fundamentalmente invasiva. Y luego el material fungible, pues también se ha gastado, no hablemos de todo el material de protección, EPIs, guantes, etcétera, sino todo lo que está alrededor del cuidado del paciente crítico, como son catéteres venosos centrales, sistemas de bomba de infusión, etcétera, etcétera. Todo eso se ha desbordado, ha sido una inversión bestial y lo que ha hecho es plantear que tenemos que tener más autonomía de fabricación en nuestro país, no depender de otros países, en tanto en cuanto, aunque se trata de generalizar el mercado, los otros países tenían prioridad para sus productos dejarlos en su país. Por ejemplo, las mascarillas FFP2 nos ha costado mucho conseguirlas, incluso las quirúrgicas en alguna fase, porque en España solo había 1 o 2 fábricas.
Todas las demás fábricas estaban en el resto de Europa o en Estados Unidos, de las que nos servían a nosotros a través de los concursos. La importancia de los proyectos cero. Bueno, los proyectos cero parten de una alianza del Ministerio de Sanidad con la Alianza de la Seguridad del Paciente y son distintos proyectos. Aquí se han vuelto a reactivar, que están funcionando de forma mantenida, y los proyectos que más se han resaltado y que más importancia le han dado para evitar complicaciones a los pacientes han sido bacteriemia cero, neumonía cero, resistencia antibiótica o cero, y el proyecto ITU cero, que lleva menos tiempo. Los otros llevan desde el 2009-2010 y ahora han tenido una reactivación y se han consolidado como proyectos muy válidos que hay que tener en cuenta para evitar que estos pacientes mueran por este tipo de complicaciones generalmente infecciosas, añadidas a su infección de origen o la que le ha causado el ingreso, que en este caso era el virus SARS-CoV-2. También se ha implementado la detección precoz del deterioro clínico en el paciente con COVID-19 ingresado en las unidades de hospitalización convencional, lo que llamamos plantas de hospitalización. ¿Por qué? Porque lo que se ha creado es el sistema de respuesta rápida. Como las UCIs estaban desbordadas, muchos pacientes que no precisaban ventilación mecánica en ese momento, pero sí tenían una clínica florida y estaban a un nivel de gravedad aceptable, vamos a llamarlo así, pues se ponían en unidades de hospitalización preparadas con más personal, pero que no tenían tecnología ni eran UCI como tal, como monitorización de forma permanente. Entonces lo que se creó es el sistema de respuesta rápida y se ha reactivado algo que se conocía, que se tiene, que se da en los cursos, pero que no se aplicaba de forma eficiente en la mayoría de centros sanitarios, que era la escala NEUS. Esta escala lleva 7 variables clínicas que se registran rutinariamente por la enfermería de planta, está a cargo de ellos, de los profesionales de enfermería, y lo que hace es detectar de forma precoz la complicación y en este caso la necesidad de ventilación mecánica o una alteración del estado basal respiratorio. O sea que entraban en insuficiencia respiratoria muy rápido, porque como ustedes saben, esta enfermedad ya se ha visto que es muy agresiva y que en pocas horas evolucionan los enfermos de forma muy rápida a una insuficiencia respiratoria grave con necesidad de cuidado intensivo y ventilación mecánica. Entonces se han creado y se han puesto en marcha los sistemas de respuesta rápida que dependían o estaban implementados también por las unidades de cuidado intensivo. Y las necesidades de recursos humanos quizás sea lo que más ha dado la vuelta a todas las organizaciones sanitarias. Se ha observado que los pacientes hospitalizados durante esta pandemia, la carga asistencial con la escala de niveles de carga de trabajo para enfermería, escala NAS, que es una de las que más se utilizan, han pasado de media de tener una carga de 46,49 puntos a tener 88,6, casi el doble. Como ustedes saben, con esa puntuación se necesita una enfermera por paciente. Nuestra media en España es una enfermera a 2 camas y media o una enfermera a 3 camas, dependiendo de los hospitales y del nivel. Y ya hay muchos hospitales que tenían una 2. Lo que se ha conseguido con esta pandemia, ver la necesidad de que no se puede tener bajo ningún concepto más de una enfermera para 2 pacientes. E incluso en muchos casos una. Y eso ha supuesto un aumento de las plantillas de profesionales que no ha sido en el mejor momento porque no habían profesionales formados para incluirse en estas plantillas. Junto con los hospitales de campaña que se han organizado y las unidades de cuidado intensivos que se han establecido fuera de las unidades propias de UCI, ha sido un déficit que no se ha podido subsanar, pero que sí ha quedado muy bien clarificado de que hay que poner más formación, más profesionales y potenciar las unidades de cuidados intensivos, tanto el número de camas como el número de profesionales formados. Por ello, hay que pensar que también ha influido al resto de profesionales, por ejemplo, el auxiliar, que se considera que debe estar cada 4 o 6 camas con una enfermera experimentada. Pero hay ya unidades que trabajan en equipo y han puesto enfermera y auxiliar para 2 o 3 enfermos, por pareja. No un auxiliar para 6 pacientes, 2 enfermeras o 3, sino
una enfermera con un auxiliar y lo hacen todos. ¿Para qué? Para que ese auxiliar, al compartir enfermos, no esté transmitiendo otro tipo de infecciones o la propia. También se ha desarrollado y se ha evaluado la formación continuada y la enfermería especializada. Ustedes en esto no llevan ventaja. ¿Por qué? Porque en España, como saben, no existe la especialidad de enfermería en cuidados críticos, ni la de urgencias. No les interesa porque somos profesionales que nos pagan menos y hacemos el trabajo. Como nos formamos por nuestra cuenta, con máster, con cursos de posgrado de larga duración o simplemente con el aprendizaje estando trabajando muchos años en las UCIs. Pero aquí se ha visto que hay que potenciar 3 tipos de formación. La propia del paciente crítico, en su conjunto, la formación en la atención al paciente con COVID, que es distinta, y la formación específica en el manejo de pacientes con aislamiento. Ahí ha jugado también un papel importante el procedimiento de resistencia cero. Y luego, desde el punto de vista y desde las distintas organizaciones, en concreto la SEIU, la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, se ha vuelto a pedir al Ministerio, ha sido un acicate y una ayuda, porque nos ha ayudado a la propia población y la propia sociedad, a demandar la especialidad de enfermería en cuidados críticos, que ya está demandada más de 30 años históricos. Yo llevo 36 años en cuidados críticos y recuerdo que ya por los años 90 ya exigimos, ya pedimos la necesidad de la especialidad de enfermería en cuidados críticos. Y bueno, y la formación de posgrado en cuidados críticos, los másteres, que cada vez hay más opciones a más máster, pues que se unifiquen y que sea un intermedio mientras no se consigue la especialidad, pero que no sea un fin en sí mismo. La humanización de los cuidados ha sido un tema también muy estudiado porque, como pueden ustedes imaginar, cuando hay una sobrecarga de trabajo, un desbordamiento, una presión asistencial y yo diría frustración y miedo, tanto en los profesionales por coger la enfermedad y llevársela a sus familias, como por los propios enfermos, por la limitación y la poca comunicación que habían con sus familiares, que se ha hecho a través de tablets, etcétera, como saben también. Y lo que se ha intentado es crear como una atención especial a los enfermos de COVID, potenciar las medidas en base a las posibilidades y sobre todo las que hay posterior a los que ya la han sufrido, como son la atención en el síndrome post-UCI. En muchos servicios se ha puesto apoyo psicológico tanto para los profesionales como a los familiares. Y para ir terminando y dejar más tiempo para las preguntas y entrar en detalles, algunas conclusiones serían que durante este brote la mayor parte de los esfuerzos se han centrado en dar respuesta a esta nueva patología. Y en esta fase de desescalada es necesario recordar la necesidad de mantener el funcionamiento de todos los proyectos que han demostrado mejorar la calidad en nuestros pacientes, los que han disminuido la morbimortalidad y que tenemos que esforzarnos en mantener todo esto para años venideros. De manera destacada han de estar activos todos los proyectos cero, que van a redundar en una mejora de la atención y en la detección precoz del deterioro de los pacientes que están hospitalizados en plantas porque no pueden estar en UCI, pero que son candidatos o lo que se llaman servicios extendidos de medicina intensiva. Y paralelamente a todo esto se debe garantizar la asistencia de patologías agudas que son atendidas de forma habitual en unidades de medicina intensiva y que no son COVID ni enfermedades infecciosas. Lo aprendido en estos meses nos permitirá también ampliar las recomendaciones sobre necesidades de estocaje de material. Ampliar los estocajes no solo en las unidades, sino también en los almacenes de los centros o en los suministradores, para evitar desabastecimientos en casos de nuevos brotes. También adecuar los recursos humanos tanto en cantidad como en calidad. Hablamos fundamentalmente en formación, especialización y en ratio enfermera-paciente. Y potenciar la planificación y organización para ser proactivos ante nuevas pandemias y otros procesos relacionados. No ceder en el proceso de humanización innato al cuidado que aplicamos las enfermeras. Nosotras, como enfermeras, me incluyo, no podemos decir que porque hay que correr más o tenemos más presión, no atendemos bien a los pacientes y le damos la parte de humanización. Personalmente tengo que decir que la palabra humanizar los cuidados me chirría.
Yo acabé mis estudios de enfermero en el año 1984. Y si alguna de las cosas tengo claras que nos enseñaron y que nos inculcaron es atender a los enfermos de forma integral. Y desde ese punto ya estamos humanizando. Lo que pasa es que es verdad que hay una corriente que lleva unos años destacando mucho el papel de la humanización y da la sensación que no le prestamos suficiente atención. Al fin y al cabo, la humanización es que el enfermo se sienta bien atendido y que respetemos su intimidad, su autonomía y otras características propias. Con esto no voy a utilizar más tiempo porque he intentado ser breve y tocar puntos que pueden ser a desarrollar y que van a surgir preguntas que suelen ser más ricas y más aclaratorias. Simplemente decirles que quedo a su disposición para cualquier pregunta, si pueden ser que sean fáciles, para poder contestarlas bien. Si me preguntáis muy difícil no voy a saber contestar. Y bueno, y aquí os he puesto el documento de desescalada, hecho por las tres asociaciones que he comentado, que tiene una versión, un resumen, que es de 7 folios, y el documento íntegro que tiene 70 folios, que es libre, de acceso libre, y que se publicó ayer en las páginas de la Semiciud, y que se nos publicó porque en ese documento hemos participado todos los miembros de las distintas sociedades. Muchas gracias y quedo a su disposición para cualquier pregunta cuando ustedes consideren oportuno. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por aportar la visión también de la experiencia que tienen ustedes desde España y, por supuesto, desde la propia sociedad española que ustedes tienen de enfermería intensiva. Así que muchísimas gracias. Ya hay algunas preguntas, vamos a guardarlas para la mesa redonda, de manera que puedan participar todos. Gracias. Vamos a dar la bienvenida ahora a Naldi Febre, muchos de ustedes ya la conocen. Ella es enfermera de la Universidad Austral de Chile, es magíster en enfermedades infecciosas y parasitarias e infecciones asociadas a la atención de salud. Ella es doctora también en ciencias de la salud y actualmente es profesora titular y posee la línea de investigación de calidad y seguridad clínica en la Facultad de Enfermería de la Universidad Andrés Bello, con un vasto currículum, con una muy buena experiencia clínica también. La hemos convocado el día de hoy para discutir parte de lo que es la seguridad de la atención en tiempos de pandemia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Naldi. Muchas gracias por contar contigo el día de hoy. Y queremos dejarte para hablar precisamente de esto, cómo se aborda la seguridad de la atención en tiempos de pandemia y cuál es la mirada de enfermería respecto a ello. Así que dejamos a todos nuestros asistentes con Naldi. Bienvenida, Naldi. Muchas gracias, Noscar. Primero que nada agradezco la oportunidad de participar en este tema tan relevante relacionado a la reorganización de los cuidados en estos tiempos de pandemia. Y dentro de lo que vamos a evaluar, específicamente, hay varias cosas que tenemos que definir. Primero, que en lo que se refiere a COVID-19, desde diciembre actualmente no existe y no hay expertos de COVID. Recién la evidencia se está demostrando, hay muy pocos metaanálisis y en relación al tema que vamos a revisar, yo hice una búsqueda sistemática desde que recibí la invitación en las 3 principales bases de datos, Web of Science, PubMed, etc. Y encontré muy pocos artículos en relación a la gestión de los cuidados de enfermería. Pero en base a eso vamos a discutir un poco de experiencia y algunas preguntas que le hice a varias enfermeras jefes de instituciones de salud. ¿Qué sabemos del COVID? Básicamente, como decía nuestro colega, ya hay más de 10 millones de casos a nivel mundial, pero dentro de eso, una cosa importante es que en la región de las Américas concentramos más del 50% de los casos y más del 49% de los pacientes fallecidos por COVID. A nivel nacional, de acuerdo a los datos del Ministerio, el día hoy se notificaron 3.548 casos positivos, y si podemos evaluar la curva desde que partió la epidemia hasta el 27 de junio, de acuerdo al último informe del Ministerio, específicamente vemos que todavía la curva está aumentando, y
Y una de las cosas fundamentales es que en nuestro país la única confirmación válida para diagnosticar COVID-19 es un resultado de PCR positivo. Dentro de eso, me gustaría destacar específicamente que del total de pacientes que han sido diagnosticados con COVID-19, al menos un 7% se ha hospitalizado, lo cual es 2% más alto que lo referido a la literatura, que en general dice que el 5% total de pacientes se hospitaliza. Además de esto, volviendo a que el diagnóstico principal de esta patología es el PCR positivo a SARS-CoV-2, básicamente esta respuesta con esta positividad nos puede orientar fuertemente al aislamiento oportuno de casos y contactos, principalmente. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de la Escuela de Salud Pública, que lo entregaron hace muy poco, el que tenía el objetivo de determinar los tiempos de espera desde el inicio de los síntomas hasta el examen de PCR positivo, se estableció algo bastante importante, que el 33% de las personas reciben su confirmación diagnóstica después de los 14 días de iniciados los síntomas. Y que pacientes, ya sea FONASA versus ISAPRE, los pacientes de ISAPRE reciben esta respuesta al test positivo más rápido que ISAPRE, y esto específicamente produce varias cosas. Primero, disminuye el cumplimiento de aislamiento de los casos. Dos, no se corta la cadena de transmisión, que es uno de los problemas que tenemos ahora, y lo más probable es que exista un importante subreporte de casos activos. Así que en relación a lo que dice el Ministerio y los datos que se han analizado, todavía no se sabe muy bien si hemos llegado al pic y a la meseta de la curva dentro de esta primera ola de COVID-19. Y dentro del informe del Ministerio nos dicen que desde ayer hasta hoy día hay 322 casos que son portadores asintomáticos, lo cual está absolutamente subnotificado, porque a nivel mundial los pacientes asintomáticos que tienen la capacidad de infectar al resto de la población es entre un 30 a un 45%. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud pública, tenemos que asumir que con la persona que entremos en contacto, esta tiene el virus, y por lo tanto, hasta que el PCR no nos demuestre lo contrario, no vamos a, o sea, no podemos dejar de aplicar las medidas principales. Pero ingresemos a este grupo especial de enfermería, que básicamente somos la fuerza ocupacional más grande a nivel mundial en el área de la salud, casi un 60% del total de trabajadores del área de salud. Entregamos más del 76% de la atención diaria directa al paciente, y esto nos hace ser mucho más susceptibles de infectarnos por este COVID-19. Cuando partió la pandemia, todas las instituciones de salud aquí en Chile y también a nivel mundial tuvieron que ir desarrollando ciertas estrategias de mitigación y reorganización de las atenciones. Básicamente en estos 8 puntos: capacitar a trabajadores en relación a esta infección, mejorar los sistemas de vigilancia, reconvertir camas, sobre todo cuidados intensivos, aumentar el número de ventiladores mecánicos, lo que también exigió ocupar máquinas de anestesia, equipos de protección personal para todos los funcionarios, trasladar pacientes. Después nos vimos sometidos a una falta de equipos de protección personal, y por último reclutar enfermeras para cubrir turnos de UCI que no tenían la capacitación profunda. ¿Para qué? Para brindar una atención segura y de calidad a estos pacientes infectados. Aquí vemos específicamente el gráfico que ayer apareció en la sociedad de ustedes y que nos muestra en rojo el número de camas el número de pacientes que están en ventilación mecánica fuera de la unidad de cuidado intensivo, la cual iba escalando en una forma importante. Y desde marzo, las enfermeras de las unidades de cuidado intensivo, como específicamente es el tema, tenían
una evidencia inicial bastante escasa, por lo tanto empezaron a navegar también en terrenos absolutamente inexplorados, y específicamente ver cómo iban a hacer esta gestión de cuidados y sobre todo orientada a la seguridad del paciente. Muchas veces basada en opinión de expertos, que todos sabemos que dentro del nivel de evidencia es la más baja, o bien en la racionalidad de acuerdo a su expertise y experiencia clínica. Por lo tanto, se definió equilibrar la responsabilidad legal, porque debíamos centrarnos en la atención del paciente, pero que esta atención del paciente no aumentara la presión que ya tenían estas enfermeras en relación al alto flujo de manejo de pacientes. ¿Y cuál fue el objetivo? Y siempre hay que pensar en eso, en mantener, uno, a las personas seguras, o sea, a nuestros pacientes y también a nuestro personal. Y además debíamos entregar datos relevantes para la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, en forma precisa e importante. Por lo tanto, teníamos que definir qué datos iban a ser los relevantes. Y ya en marzo del 2020, una noticia que yo recuperé, decía que la demanda de enfermería de cuidados críticos no va a lograr abastecer este crecimiento exponencial de pacientes, y que íbamos a tener que remodelar y combinar algunas habilidades y capacidades, principalmente una enfermera senior ETUNCI y una enfermera que esté recién formándose en esto. Pero hablemos primero de la seguridad del equipo, porque no podemos brindar atención adecuada a un paciente si es que no tenemos a nuestro equipo y a nuestro personal sanitario protegido de la exposición. Sabemos que a nivel mundial se gastan una gran cantidad de millones de mascarillas al mes, de guantes, protectores faciales. Más o menos en abril ya definimos que iba a existir una demanda específica de equipos de protección personal, que esa demanda no iba a poder ser solventada por las empresas y por lo tanto agregar a la presión de los pacientes la gestión adecuada de esta cadena de suministro. Es por eso que nuestro ministerio entregó específicamente en marzo este protocolo del uso correcto de los equipos de protección personal, en el cual nos indicaron qué teníamos que usar, cómo teníamos que usar y la importancia de la capacitación, y le dio énfasis a el uso de las mascarillas N95 o similares, específicamente en procedimientos de generación de aerosoles. Principalmente esta fue una problemática. ¿Por qué? Porque vimos desde marzo que mucha gente utilizaba N95 en las calles, muchos ministros para salir en las entrevistas o utilizar N95, siendo que eso era malgastar este insumo que actualmente es extremadamente preciado. Dentro de eso es importante, y cuando ustedes vean específicamente el círculo con el ticket verde, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a alguna literatura, es que es obligatorio y ojalá yo pudiera evaluarlo y capacitar al personal. En relación a la N95, es muy importante que la gente sepa evaluar tanto el control de sellado positivo y control de sellado negativo. ¿Por qué? Porque con eso se protege, sobre todo en el caso que empecemos a reutilizar las mascarillas específicas. Y para reutilizar estas mascarillas, el Ministerio el 29 de abril estructuró un protocolo de reprocesamiento de estas N95, solo en caso de COVID-19. Y básicamente por el desabastecimiento, siempre que cumpliéramos los requisitos que están definidos en A y en B, y en nuestro país el Ministerio solo autorizó reprocesar en peróxido de hidrógeno. Por lo tanto, si llegamos a reprocesar, esto es lo que tenemos que preocuparnos extremadamente, o
fuertemente en que nuestro personal evalúe su mascarilla siempre antes de utilizarla. La mascarilla quirúrgica que ha faltado, que han llegado de muy mala calidad en algunos servicios. Tengo varias fotos que colegas me han mandado. Cuando son de buena calidad tienen un filtro de polipropilén, más o menos 4 capas que son condensadas, y de acuerdo a nuestra normativa son 3 mascarillas para un turno, pues específicamente yo la puedo hacer durar hasta 4 horas siempre y cuando no se ensucie, entre otras cosas. De acuerdo a un metaanálisis del Lancet que salió hace poquito, específicamente nos dicen que las mascarillas faciales protegen a los trabajadores. O sea, es bueno que las usemos. Que en vez de usar 1 metro de distanciamiento físico, debiéramos usar 2 metros de distanciamiento físico. Y que las N95 deben ser utilizadas cuando hay riesgo de aerolización, y esto es bastante adecuado de acuerdo a este último metaanálisis de Lancet. Otra de las cosas importantes que debemos recordar a la gente, y que yo creo que esta pandemia ya lo puso a relieve a nivel mundial, es la importancia de la higiene de manos. Pues les recuerdo que antes de la pandemia las tasas a nivel mundial de higiene de manos llegaban solo a un 50% por más de 170 años. Por lo tanto, esto es uno de los puntos cruciales. Y específicamente desde el punto de vista de las unidades de cuidado intensivo, es tener todos los insumos específicos para que las personas hagan esta higiene de manos. Además, uno de los riesgos de contaminación es al retiro del equipo de protección personal. Para eso hay una gran cantidad de videos, etcétera, pero una de las cosas que debiéramos evaluar específicamente, pensando en la protección del personal, es cómo ellos se retiran este equipo de protección personal y que este retiro sea seguro para ellos. Además, en abril salió una normativa en relación al uso extendido de equipos de protección personal, y específicamente para racionalizar el consumo de estos equipos, y nos dicen específicamente que vamos y podemos reutilizarlos mientras hagamos específicamente una atención directa de varios pacientes de manera secuencial, con algunas especificidades de que vamos a reesterilizar, o sea, que vamos a reprocesar, principalmente agua y jabón y desinfección de bajo nivel, y qué es lo que se va a reprocesar, como es el caso de las mascarillas N95. Del punto de vista de seguridad del paciente, todas las enfermeras con las que yo conversé, principalmente enfermeras jefes de hospitales, me dijeron que llegaron a un camino sin salida en el cual debieron elegir qué era lo que privilegiaban. Si el cuidado de enfermería sobre estos pacientes, si los registros, si las supervisiones, principalmente dadas por la acreditación o por la parte de infecciones, y vigilar infecciones y eventos adversos. Pero de acuerdo a lo que dice la literatura, específicamente hay que ver la prioridad, y la prioridad es restablecer la salud y evitar complicaciones en el paciente. Y es por eso que una de las primeras cosas que se definieron, y que la literatura fuertemente lo dice, y nuestro colega español también lo dijo específicamente, que tuvieron que hacer diferencia a unidades limpias, donde habían pacientes, ejemplo, las maternidades, etcétera, con personal exclusivo, y aquellas unidades, entre comillas, infectadas, con personal capacitado en el manejo de este paciente, y además tener los insumos adecuados. Fuera de ver la literatura, yo hice una encuesta en 5 unidades, en 5 hospitales de gran porte, y básicamente les pregunté a las enfermeras qué fue lo que hicieron, enfermeras jefes. Entonces ellas parten, como ustedes pueden ver en la columna, y consideraron puntos claves. Primero, reorganizar el cuidado de enfermería. Segundo, ver cómo iban a hacer los registros de los pacientes.
cambio de rutina en los controles, ingreso de grupos para la atención de pacientes, prevención de lesiones por presión, entre otros. Si ustedes ven la reorganización de los cuidados, todas tuvieron que hacerlo. El registro del paciente, algunas lo dejaron una vez al día, otras 2 veces al día. Por lo tanto, no eran esos registros tan continuos. Ingreso, hay algunos hospitales que decidieron ingresar a la unidad de paciente en conjunto con el equipo, cosa de realizar todo lo que había que hacer en el paciente y después salir específicamente. Todas están orientadas a la prevención de LPP, pero muchas me dijeron que ya no hacían específicamente la evaluación de riesgo, porque todos los pacientes tienen riesgo, los que están en la unidad de cuidado intensivo por COVID positivo, y que el baño del paciente lo disminuyeron en frecuencia, día por medio, según necesidad, cada 2 días, etc. Las orientaciones de las enfermeras nuevas fue bastante rápida. La vigilancia de infecciones, algunas instituciones solo seguían los denominadores, pues eran capaces de recuperar las vigilancias, las infecciones específicamente de los registros de los pacientes. Algunos acotaron específicamente a lo mayor o al mayor riesgo de este paciente en UCI, que básicamente es neumonía asociada a ventilación, infección del tracto urinario asociada a catéter venoso central e infección del tracto urinario. La vigilancia de evento adverso, algunas instituciones dejaron grave, otras no están vigilando. Intervenciones con estrategias, análisis de causa raíz no lo están haciendo, y en la acreditación estas instituciones no lo están haciendo. Inclusive una de las instituciones me indicó que el director de la institución hizo una circular interna con características de resolución y que a partir de la fecha del brote COVID no se iban a seguir los registros mensuales de acuerdo a lo solicitado por la acreditación del prestador, y se firmó y se envió a los servicios. Y en la entrega de turno, algunos le hicieron más rápidas y otros adecuaron la metodología SBAT, que la Inés Barbayelata y la Sonia Bat van a entender muy bien, porque es una metodología bastante buena para asegurar la calidad de los pacientes. Y principalmente, ¿por qué? Principalmente porque, tal como lo dijo nuestro colega, el puntaje de actividades de enfermería aumentaba específicamente en estos pacientes desde 63 hasta específicamente 84 en el índice NAS, o sea, con una diferencia absolutamente significativa. Dentro de eso, hay algunas actividades que hicieron, en este caso, estas enfermeras de esta publicación, que mostraron que dividieron la unidad de pacientes, estación de enfermería como un área contaminada, después hicieron 2 áreas separadas, una para ponerse y otra para quitarse el equipo de protección personal, y reorganizaron turnos específicos para evitar el cansancio de las enfermeras. Por otro lado, se definió en este mismo artículo la necesidad, ya con esta alta carga de evaluación de este paciente y el grado de dependencia de él, que debían tener una relación 1:1 en relación a los cuidados de enfermería, un paciente versus una enfermera, pero de acuerdo al gran flujo paciente, esta relación no la pudieron específicamente garantizar. Por otro lado, en este artículo que gestionó los equipos de unidades de cuidados críticos en la ciudad de Wuhan, China, básicamente ellas vieron un riesgo fundamental del punto de vista de calidad de la atención, un riesgo de comunicación, porque muchas de las comunicaciones entre enfermeras, médicos, enfermeras y otros profesionales era por contacto inalámbrico. En la entrega de turno tenían principalmente algunos problemas de comunicación, y por lo tanto implementaron esta metodología SBART de entrega de turnos, que básicamente es comunicar la situación antecedente y algunas recomendaciones puntuales que necesitaba el paciente específicamente. Por otro lado,
la literatura también define claramente que dentro de la gestión de los equipos de enfermería en las unidades de cuidado intensivo durante esta pandemia, ha puesto de relieve fuertemente que nuestra enfermería necesita el reconocimiento de nuestra especialización, sobre todo especialización en unidad de cuidado intensivo, en nuestro código sanitario. Además, se debe aumentar el número de enfermeras en estos equipos. ¿Y por qué? Porque esto va a ayudar a proteger el sistema de salud pública en esta pandemia y en las próximas pandemias a los que nos veamos enfrentados. Y antes de finalizar, quiero definir específicamente y pensando en el cuidado y la seguridad de los funcionarios, sobre todo los enfermeros, de acuerdo al Consejo Internacional de Enfermeras, quien está recopilando datos. Ellos decían que hasta el 3 de junio, al menos 90.000 trabajadores de la salud habían sido infectados por COVID-19 y a nivel mundial más de 600 profesionales de enfermería ya habían muerto por causa de este SARS-CoV-2. Es por eso, y tal como hablábamos con Irene y otras integrantes de la sociedad, es muy importante que ustedes, todas las estrategias que han implementado durante el camino como enfermeras jefes de unidades de cuidado intensivo, o bien como enfermeros de estas unidades de paciente crítico, puedan publicar todas sus actividades. Y dentro de eso quiero destacar específicamente esta publicación que enviamos a la Revista Médica de Chile en relación a una estrategia multimodal para la prevención de COVID, pero no en el área de la salud, sino que en el área de una faena minera en la cuarta región, la cual tenía un flujo más de 4.600 ingresos todos los días, y hasta donde hicimos el corte específicamente para analizar los datos, ellos tuvieron 0 tasa de contagiosidad de la gente que trabajaba en la faena. Por lo tanto, que publiquen todo lo que están haciendo es fundamental desde el punto de vista de la experiencia y del punto de vista de cómo nosotros podemos ayudar a los otros países. Les agradezco la atención y los invito específicamente a asistir a nuestras webinars de nuestro nuevo programa de doctorado en Ciencia de la Enfermería, y si alguien quiere postular, en la tercera sesión vamos a hablar de salud mental, resiliencia en tiempos de pandemia, y por otro lado también los invito a participar de nuestro programa de magíster de gestión de seguridad, principalmente en riesgos, en el cual específicamente tiene una área muy fundamental de gestión de riesgos y un área de control de pandemia. Dejo mi correo electrónico si alguien se quiere comunicar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Naldi, por tu presentación. Sabemos que esto te involucró el revisar la evidencia más reciente. El COVID nos ha demostrado, por sobre todo, además de la flexibilidad, la importancia de estar muy al día con las cosas que están ocurriendo en toda la comunidad científica de enfermería también. Así que muchas gracias, Naldi. Vamos a dar espacio ahora para continuar con la mesa redonda. Les voy a presentar a todos aquellos que están invitados el día de hoy. Vamos a partir y vamos a ir tomando contacto para que activen por favor sus micrófonos y sus videos también. Tenemos con nosotros a Sonia Abad, ella es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en gestión y administración y actual directora corporativa de enfermería de la Red de Salud UC Christus. Bienvenida, Sonia. Si puedes activar tu micrófono para que podamos contar contigo. Muchas gracias por estar hoy. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Contamos también con Flor Acuña. Ella es enfermera, especialista en cuidados intensivos del adulto, supervisora de la UPC Adulto del Hospital Hernán Enríquez Aravena de Temuco, así que desde la 9ª región nos está acompañando con toda la experiencia que pudieron ganar en este centro. Bienvenida, Flor. Muchas gracias por la invitación. Gracias por contar con un espacio para estar con nosotros. Sabemos que estás ahí
en este momento en tu servicio, así que gracias. Contamos también con Inés Barbagilata. Ella es enfermera, especialista en cuidados intensivos también, y es jefa de la unidad de pacientes críticos y unidad cardiovascular de Clínica Las Condes. Bienvenida, Inés. Vamos a iniciar tu audio. Ahí, Inés. No te escuchamos, Inés. Si puedes asegurar de que tengas el audio activado. Te vemos bien, Inés, pero no podemos escuchar. ¿Ahí se escucha? Ahí te escuchamos mejor. Ahí se escucha. Bienvenida, Inés. Y contamos también con la presencia de Cristian Cáceres. Cristian es enfermero, egresado de la Universidad de Concepción, es jefe de planificación y desarrollo, además de coordinador general del Plan de Acción COVID-19 del Hospital de Urgencias de la Asistencia Pública de la UAP, y es nuestro actual presidente de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva para el año 2019-2020. Bienvenido, Cristian. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias a los dos expositores por su presentación. Muy buena presentación y muy clara. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Y les voy a dejar con ustedes a Irene Fuentes. Irene Fuentes, ella es enfermera, es magíster, tiene un MBA con una especialización en salud y, bueno, ella actualmente es la jefa de la UPC Oncológica Adulta de la Fundación Arturo López Pérez. Con Inés, bueno, llevamos varios años trabajando. Ella es nuestra past president de la División de Enfermería de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva en el periodo 2014 al 2016. De alguna manera una mentora para muchos de los que estamos acá. Así que bienvenida, Irene, y la mesa redonda queda a cargo tuyo. Hola, mucho gusto, qué bueno estar con ustedes. La verdad que han sido sumamente sólidas las presentaciones. Naldi nos ha dado un paseo por todas las revisiones que ha hecho y lo que ha encontrado también acá, y la sólida experiencia que nos muestra Juan José, que la verdad que fue muy conciso con todos los puntos que nosotros necesitamos saber y conversar. Ya han surgido muchas preguntas hacia Juan José con relación a esto, y ojalá también nosotros luego nos encontremos en el periodo en que ellos se encuentran de descalada. Para poder ser breve, ¿cierto? Y poder aprovechar que todos hablemos un momentito, porque es muy importante tener la visión de cada uno de ustedes, vamos a centrarnos en dos áreas de la enfermería. Tenemos muchas, pero para poder organizarnos vamos a centrarnos en los cuidados propiamente tal, todo lo que es, cierto, la atención del paciente, la atención directa, los que somos de UCI, cierto, lo entendemos claramente cuando hablamos de atención directa, y también el área administrativa, gestión, recursos humanos, gestión de recursos materiales, que está sumamente involucrada a la atención directa. Por lo tanto, bajo esas dos áreas, yo voy a comenzar con nuestro presidente, Cristian Cáceres. Yo quiero preguntarte, básicamente también en tu cargo, que te ha tocado reorganizar el Hospital de Asistencia Pública, que es referencia de Chile. Yo quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia que recomienda en cuanto al aumento del número de camas de UCI y en los servicios que has tenido que aumentar este número de camas? Si es que tú, como representante de UCI o como un representante del liderazgo superior de tu institución, ¿estás a cargo de esas unidades? ¿Quién queda a cargo? ¿Es responsabilidad o no de la UCI? Y dependiendo de esto, ¿cómo ha sido básicamente el resultado que hemos obtenido, que se ha obtenido en estas UCI extendidas? Te dejo, Cristian. Sí, bueno, primero que todo, buenas tardes, muchas gracias a todos los participantes de la mesa redonda, y voy a ser bien breve para darle espacio también a nuestros invitados nacionales e internacionales. Y quiero centrarme como en tres puntos con respecto a lo que Irene pregunta, y más que una reflexión, son como ideas fuerzas de lo que hemos visto estos últimos 4 meses, en lo que también me ha tocado participar.
El primer punto creo que es súper relevante la capacidad de crecimiento y de reconversión de camas que tuvimos a nivel nacional. Y eso partió a nivel de, bueno, hasta Flor de Temuco, lo vimos en Punta Arenas, y eso dio pie para que todas las unidades en Chile miráramos este ejemplo de un rápido crecimiento, o sea, estamos hablando de casi en un par de semanas, muchas unidades duplicaron, triplicaron, hasta cuadruplicaron sus números de camas intensivas, y también es un crecimiento neto de camas de las que no existían, y por otra parte la reconversión, que quiere decir aquellas unidades de cuidado intensivo que fueron creadas o complejizadas, ya sea en intermedios, unidades coronarias, en la pabellón anestesia, y como bien planteaba Juan José, las urgencias tampoco se vieron alejadas de esta realidad de poder reconvertir sus lugares de monitoreo. Por tanto, creo que ahí va un primer énfasis de lo que tuvimos que hacer aquellos que estábamos en la parte planificativa, fue ir viendo dónde podíamos crecer y dónde podíamos reconvertir. Y ahí creo que hubo un modelo, se puede decir heterogéneo, pero lo más lógico era que todas estas unidades reconvertidas o de crecimiento fueran tuteladas técnicamente por la unidad de cuidado intensivo, que es donde está depositada la expertise, la experiencia y el personal más capacitado. Sabemos ya a estos 4 meses de pandemia que no todos los lugares fue así, pero creo, para darle respuesta a Irene, que lo más lógico era que las unidades de cuidados intensivos clásicas, la habitual unidad del hospital regional, como sabemos, de cabecera de provincia, y las clínicas más grandes hicieron esta medida. En un segundo aspecto, segundo punto, creo que la gestión de recursos humanos requirió como 2 grandes desafíos. Uno, básicamente distribuir a nuestra gente que está dentro de las unidades. Uno, llamar a aquellas enfermeras especialistas que estaban en otros cargos, nos pasó a muchos, habíamos pasado por la UCI hace rato y tuvimos que rápidamente volver al nivel de planificación o incluso al nivel de como bien dice Irene, de atención directa. Por tanto, eso exigió un modelamiento de la gestión propia de recursos humanos en enfermería que fue bastante rápida, creo yo, con respecto a la experiencia. Y por último, quería plantearme en el tercer aspecto, que lo planteó tanto Naldi como Juan José, que tiene que ver con los aspectos de recursos, y yo siempre lo dijimos en otra conferencia, el tema de optimización. Creo que el recurso tanto humano, que para mí es más gestión de recursos, gestión de las personas, pero más bien el recurso material, ya sea fármacos, insumos, camas, equipamiento, y en un último nivel el ventilador mecánico, que todos sabíamos que es como el elemento distintivo en la unidad intensiva, pero no es básicamente lo que hace la unidad. La unidad todos sabemos que es la conjunción de recursos humanos con un equipamiento en un lugar específico donde podemos dar una atención directa a los pacientes. Y aquí tuvimos que jugar con 2 elementos, con la flexibilidad, con la escasez. Flexibilidad con respecto, lo dijo Nal un poco, y que bueno, de esa pregunta desde el punto de vista de la flexibilidad de la normativa, de cosas que fuimos empujando a que era más prioritario, cuidar, levantar la pauta de chequeo. Creo que por ahí tuvimos que movernos en una delgada línea para evitar lo que bien planteaba Juan José con respecto al aumento de la bacteremia, al aumento de los eventos adversos. Y eso creo que todavía estamos en ese juego. Quizá Inés y Flor, desde su aspecto más de supervisión, nos pueden dar algo más específico. Un tercer concepto que fue la optimización. O sea, una vez que vimos que estábamos en la escasez, tuvimos que rápidamente optimizar. Así que creo que en esos 3 puntos, y después al final quiero hablar del tema de capacitación desde la SOCHIMI y la DECHMI, creo que esos 3 puntos son como fundamentales. Crecimiento de la conversión, flexibilidad con respecto al uso de recursos humanos interno propio de la UCI, de que tuvimos que ir reclutando y capacitando, y la flexibilidad frente a la escasez que tuvimos en esto, o sea, que seguimos teniendo en este, para que Juan José sepa, nosotros ya superamos España, no es un orgullo superarlo con 288.000 casos en Chile y con casi 2.100 pacientes hospitalizados en UCI. Creo que todavía estamos en un momento crítico de la pandemia, así que por ahí quiero dejar mi respuesta. Gracias, Cristian. Bueno, hay varias preguntas también para Juan José, ya que Cristian nos dio el pase. Juan José, nos preguntan si con la falta de personal que deben haber tenido ustedes durante el aumento de las personas
complejas, ¿cierto? Y mucha salida probablemente de personal de salud por cuarentena, por contagio. Sí, tuvieron que aumentar el ratio enfermera-paciente. Realmente hay influido en dos formas directas. Una, suspensión de todos los permisos. Eso es claro, se suspendieron todos los permisos que habían ya solicitado y autorizados, se suspendieron todos. No se podía pedir ningún tipo de permiso. Y se movilizó, como bien ha dicho Cristian, a profesionales que ya habían trabajado en las unidades de cuidado intensivo, estuvieran donde estuvieran. Incluso algunos jubilados, que se ofrecieron voluntariamente a volver a echar una mano. Y luego, pues repartir, puesto que, como bien ha dicho también, se han tenido que desplazar estos profesionales a otras unidades extendidas e incluso fuera del hospital. Con lo cual, había que redistribuir personal experto, por decirlo de alguna forma, con personal más novicio. De todas formas, esto se ha suplido, primero porque la necesidad desborda, y segundo porque enfermería, igual que otras profesiones sanitarias, estos somos generosos y no nos podemos parar en pelos. Yo hace 20 años tuve que cerrar una UCI y un hospital en 24 horas porque se derrumbaba por un terremoto. Y se tuvo que llamar a todas las personas que estaban en sus casas para que vinieran y duplicar en el traslado y en el transporte de los pacientes. Y nadie puso problemas, porque son cosas excepcionales, ni te van a decir qué le va a pagar, ni cuántos días les va a dar. Eso está claro. Entonces, desde ese punto de vista, eso jugó y juega siempre a nuestro favor. Quizás el problema estuvo en los aislamientos, como bien has dicho, Irene. El tema del aislamiento iba creciendo exponencialmente. ¿Por qué? Porque al principio no teníamos métodos diagnósticos para la población, teníamos solo en los hospitales y los puntos. Entonces jugábamos por clínica, no por analítica. Y cuando daba la clínica ya era Florida. Con lo cual, pues todos los contactos anteriores en toda la cadena de contactos, pues influían profesionales sanitarios de todo tipo. Con lo cual sí es cierto. Y luego había mucho miedo, hay que decirlo. Somos profesionales sanitarios, pero somos personas. Y había muchos compañeros y compañeras con hijos de pequeños, con un miedo especialmente añadido, vamos a llamarle así, de podérselo llevar y transmitirlo, o a sus padres, o a personas mayores con las que conviven. Entonces, claro, todo eso junto supuso una necesidad de contratación bestial. Se acabaron las bolsas de trabajo, como aquí funcionamos por bolsas de trabajo, y de alguna forma yo sí he hecho en falta que se dieron contratos basura, que llamamos nosotros. Dieron contratos para 15 días. A ver si en 15 días sale esto y ya no tienen que seguir trabajando. Entonces, en ese sentido no se fue muy generoso, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que como se alargó, pues tuvieron que prolongarlo un mes y medio. Pero si no, hubiéramos cubierto las necesidades como fuera, 15 días salimos y para adelante. Entonces, desde ese punto de vista, la población profesional y no profesional actuó muy bien y ahí la gente no pone ningún tipo de problema. Y es verdad que tuvimos muchas bajas, muchas personas en aislamiento, y después hemos conseguido que se considere a los que se infectaron como enfermedad profesional, que inicialmente no se consideraba porque no estaba incluida, claramente. Se ha conseguido recientemente por la presión de los sindicatos y el apoyo de la sociedad, fundamentalmente. No sé si he respondido. Sí, muchas gracias. Hay muchas preguntas más para ti, pero vamos a ver si las dejamos al final. Muy bien, lo que digáis. Sonia, quiero consultarte a ti. Con lo anterior que ha dicho Juan José, que ha dicho Cristian, ha habido bajas. Tú estás manejando una amplia red de personal. ¿Cómo es posible gestionar la innovación y flexibilidad en términos de la gestión de personas en esta pandemia, con la dificultad, ¿cierto?, de lo que nos hablan anteriormente las personas que han dado respuesta? Sonia. Sí, hola. Mira, yo creo que el tema de recursos humanos ha sido muy crítico, tal como han comentado todos. Y aquí, claro, se ponía a prueba la flexibilidad. Nosotros hicimos distintas estrategias previo, cuando vimos que esto se podía venir,
también preparándonos para un terremoto que uno no sabía qué grado, qué impacto finalmente. Entonces, muchas veces tú, como si estás en un edificio y estás en el 5º piso, y dices, no, el tsunami aquí no me va a llegar. Pero de repente veías que sí se te venía la ola, y yo creo que la situación nos cambió drásticamente porque teníamos una planificación por fases. Pero todo eso, toda esa planificación como que nos cambió de un viernes a un lunes. Entonces, como que tuvimos que saltarnos de la fase 1 a la fase 5, así en 2 días. Entonces, yo creo que todo eso puso a prueba muchas, por ejemplo, la agilidad que a lo mejor no se había tenido nunca como institución, finalmente una agilidad de toda la organización, y yo creo que poner en sintonía también a otras áreas. Para mí fue como clave elevar un poco nuestras, como a lo mejor el área más clínica, como la mirada de enfermería, a otras áreas, porque había otras áreas también que seguían como en sus proyectos, y también presionaban a nuestras enfermeras jefes de reuniones que en realidad no tenían sentido, o sea, en este momento, y que fue importante que todos nos pusiéramos en sintonía COVID, en sintonía pandemia. Y después entendieron efectivamente, o sea, no molestemos al personal clínico, esto, o sea, esto lo veo yo, lo veremos, lo distribuiremos, gente que está haciendo teletrabajo por estar en riesgo puede colaborar en algunas cosas, el personal de riesgo que teníamos apartado. Entonces yo creo que eso también fueron distintas estrategias como del día a día, pero íbamos trabajando en el día a día. Y yo creo que con el tema de también esta necesidad que íbamos viendo por fase, qué camas íbamos abriendo, qué personal necesitábamos, hicimos un como comité que dependía del corporativo y en conjunto con recursos humanos, que nosotros proveíamos un poco del personal para quitarle también trabajo adicional a las coordinadoras, a las supervisoras, a la jefatura. Entonces ellas solo se tenían que preocupar de hacer el día a día, la operación, y nosotros íbamos proveyendo de personal. Entonces nosotros, muchas de mis enfermeras, que para que no tuvieran que entrevistar, sabíamos el perfil que se necesitaba, revisábamos, hasta yo también, currículum, empezábamos a seleccionar, porque en un momento, como habíamos hecho las mismas estrategias que nombraron Juan José y Cristian, que llamábamos a enfermeras que estaban en otras áreas, enfermeras que hacían trabajo administrativo, que habían pasado, enfermeras que ahora eran extra de nuestra red, pero trabajaban en la universidad, que habían trabajado en nuestro hospital. Entonces íbamos ingresando también por niveles, o sea, enfermeras a lo mejor que no tenían experiencia en servicios, o sea, que pertenecían a médico quirúrgico, las habíamos capacitado para pasar a un nivel intermedio, las enfermeras de servicios intermedios, las habíamos estado capacitando para nivel crítico, pero todo eso, igual llega un momento en que con nuestras bajas era como una bolsa rota. Tú seguías buscando enfermeras y te seguía faltando el mismo número. Entonces yo creo que también el tema de las capacitaciones, todas estas estrategias que muchas veces nos importaba la asistencia, si había aprendido o no, pero que al final, ¿sabes qué? Liberemos eso, pongámoslo de fácil acceso, todo el manejo de drogas, o sea, todo lo poníamos de fácil acceso, de fácil consulta en la intranet, los mandábamos, hicimos el curso en conjunto con la universidad también, un curso gratuito, entonces tratar de hacer todas las estrategias, pero fue todo simultáneo, todo para ayer, todo en el momento, entonces fueron, como te digo, distintas estrategias, pero el tema más complejo, como te digo, ha sido siempre el tema de recursos humanos, y por eso nosotros tomamos un poquito a lo mejor las riendas y el control de ese manejo del recurso, y recursos humanos como tal, departamento, hacía más el trámite administrativo de ingreso de esas otras cosas. No sé si aclaro un poco. No, muchas gracias, bien completa tu respuesta, y nos habla de que todos hemos tenido que modificar muchas de nuestras acciones. Yo, como también enfermera jefe de un servicio oncológico, jamás pensé que íbamos a tener solo pacientes COVID, ya no los oncológicos, y también tuvimos que modificar muchas cosas.
Yo en relación a eso ahora quiero preguntarles a Inés Barballelata y a Flor, quiero que me responda cualquiera de las dos primero, ahí a Flor primero, que ha habido obviamente un aumento, ¿cierto?, de nuestros pacientes, pero junto con eso un aumento de la complejidad de estos pacientes. Por lo tanto, hay rutinas, hay acciones de enfermería, hay actividades que nosotros sabemos que están basadas en la evidencia, que cada cuánto tiempo se cambia una bajada de suero, cada cuánto tiempo cambio la línea arterial, cada cuánto tiempo debo cambiar los filtros de un ventilador, cada cuánto tiempo debo ingresar a ver a mi paciente, etc. En relación a eso, sabemos extraoficialmente que muchos de nosotros hemos hecho cambios, pero quiero saber de parte de ustedes cuáles son los cambios principales que ustedes han hecho y cuál ha sido su modo de pensarlo, el costo objetivo. ¿Cuál es? Porque hoy en día, aparte de nuestro paciente, una parte primordial es el personal de salud. Entonces, eso nos lleva a modificar algunas cosas. Flor, por favor, te dejo a ti y luego le voy a pedir a Inés que nos pueda dar su visión. Sí, bueno, principalmente contextualizar bien cortito que nosotros somos el hospital público de alta complejidad de la 9ª región. Por lo tanto, nosotros tuvimos que disponernos, ¿cierto?, a ampliar nuestras camas críticas, ¿cierto?, disponernos a recibir a los pacientes COVID de alta complejidad y por lo tanto la unidad de paciente crítico se dispuso para eso. Y se generaron varias estrategias a nivel directivo, ¿cierto?, con los flujos adecuados, ¿cierto?, contacto con la red, cómo iban a llegar estos pacientes, cuáles iban a ser los primeros servicios que iban a prepararse para la llegada de estos pacientes, ¿cierto? En una primera instancia nos preparamos la UPC, urgencia y medicina, el servicio de medicina, haciendo simulaciones. Y esto fue todo en el mes de febrero y rápidamente nosotros comenzamos a ver la estrategia de ampliar nuestras camas críticas, ¿cierto?, a complejizarlas. Tuvimos la necesidad de convertir camas de UTI, 7 camas de UTI a convertirlas en UCI, y también tuvimos que crear 13 camas UTI, ¿cierto?, en otro espacio físico que era hemodinamia. ¿Ya? Eso significa un despliegue, ¿cierto?, un trabajo tremendo con respecto a todo lo que es la implementación de esa unidad, ¿ya? Desde los insumos, el equipamiento, los equipos en general. Y desde ahí creo que parte toda esta generación de que finalmente convocamos a la atención de los cuidados de enfermería, ¿ya? Y después de todo ese despliegue que hubo para implementar, ¿cierto?, estas unidades, se pensó básicamente en 4 aspectos. Uno, lo que mencionaba, comprar insumos, ¿cierto?, abastecer lo que más se pudiera. Se pensó en abastecer la unidad para 3 meses, ¿ya?, en cuanto a los insumos. Y eso fue muy beneficioso porque el quehacer, ¿cierto?, se facilita totalmente. Nosotros somos un hospital público, por lo tanto, antes de la pandemia estábamos como acostumbrados a trabajar con lo poco, pero en este momento la dirección del hospital, el servicio de salud, a nosotros nos instruyó, ¿cierto?, que debíamos abastecer de todo lo que pudiéramos, de todo lo que necesitáramos para la atención de este paciente, para no bajar la calidad de atención, para no bajar la seguridad de la atención. Y eso fue una medida que yo debo reconocer que fue demasiado asertiva y ojalá se mantenga en el tiempo. El otro aspecto que nosotros conversamos con el jefe técnico médico de nuestra unidad, de la unidad de paciente crítico, fue adaptar y reorganizar algunas atenciones directas, ¿ya? Eso tiene que, obviamente, conversarse entre todos, ¿ya? No había mucha evidencia al respecto, por lo tanto, en un principio, por ejemplo, por dar un ejemplo, las cánulas de alto flujo, en algún momento no se conectó el paciente por el temor, ¿cierto?, del contagio, de la diseminación. Sin embargo, una vez cuando ya hubo más evidencia, de hecho,
la Sociedad de Medicina Intensiva ayudó bastante con eso, creo que fue también muy acertado. Nosotros ya con confianza, ¿cierto?, utilizamos la mascarilla quirúrgica y claramente eso mejoró bastante la caída, ¿cierto?, o disminuyó la llegada del paciente a ventilación mecánica, ¿ya? Entonces, en general nosotros generamos algunos cambios y reorganización de algunas actividades, ¿ya? Y creo que tuvimos que innovar muy poco, porque yo creo que nos ha valido de que hace ya más de 10 años nosotros tenemos una subdirección de gestión del cuidado que ha normalizado, que ha generado protocolos en donde nosotros, todo el hospital en general, lo está llevando a cabo. Obviamente hay situaciones que todavía estamos mejorando. Somos un hospital que ya íbamos a acreditarnos por tercera vez, por lo tanto los procesos clínicos también estaban ordenados, ya estaban siendo supervisados. Por lo tanto, nosotros con el equipo médico, el jefe técnico, también se dijo que no se va a innovar acá, ¿ya? Los tratamientos que se iban a otorgar iban a ser los seguros, los que sabíamos que a nosotros nos había dado resultado. Al ser la unidad de paciente crítico de alta complejidad, nosotros hemos recibido siempre pacientes con antivirus, que es como la patología más compleja que nosotros tenemos que recibir. Así que tenemos esa experiencia, claramente no se asemeja totalmente a esta pandemia COVID, pero sí teníamos esa experiencia de este paciente inestable que se agrava, ¿cierto? A las 2 horas puede llegar conversando y a las 2 horas se cae a ventilación mecánica en paro. Teníamos también nosotros desde el año 2012 la atención directa de nuestros pacientes. Solo en nuestro PC era con aislamiento por contacto, ¿ya? Por lo tanto, y esto debido a la llegada, ¿cierto? Todos sabemos que cuando llega un microorganismo multiresistente llega para quedarse, y en algún momento llegó el Acinetobacter baumannii, MR, después Clostridium, tuvimos brote, y después nos llegó KPC. Por lo tanto, nosotros ya hace varios años estamos utilizando pecheras manga larga, por lo tanto, esa rutina, porque eso requiere una organización. El personal tiene que organizarse mentalmente, ¿cierto? Tener mucha claridad de lo que va a ir a realizar, porque obviamente no puede estar entrando y saliendo, retirándose, lavándose las manos y así sucesivamente. Así es que yo creo que esas cosas nos sirvieron bastante como para tener una base y reorganizarnos en algunas actividades para que disminuir, otro aspecto importante, la exposición del personal. Ya eso también fue un aspecto que conversamos con el equipo médico, que bueno, no íbamos a innovar y no íbamos a exponer lo menos posible al personal. Por lo tanto, aquí el equipo de enfermeras se convierte en un equipo multifuncional, por decirlo así. Por lo tanto, cada vez que se entra a la unidad, se aprovecha de realizar todas las actividades posibles. A pesar de que las funciones de cada estamento, ¿cierto?, están definidas desde antes de la pandemia, con esta pandemia tuvo que la enfermera, ¿cierto?, realizar algunas funciones, el máximo de las funciones posibles, ¿ya? Y con respecto al control de los signos vitales, por ejemplo, eso se mantuvo porque de alguna forma también nosotros hicimos una compra importante de sensores para mantener monitorizada la temperatura. Creamos como estrategias para disminuir esta entrada permanente a controlar signos vitales. Y desde afuera, ¿cierto? Desde afuera de las unidades, se controlaban los signos vitales, por ejemplo. Por lo tanto, se mantuvo cada 2 horas en UCI y cada 4 horas en UTI. Lo que sí nosotros tuvimos que disminuir y cambiar los días que se hace el cambio de las bajadas, por ejemplo, y lo conversamos con la unidad de IAS. Solo con el respaldo de ellos, nosotros hicimos ese cambio y cambiamos las bajadas cada 7 días, ¿ya? Estos pacientes estaban con múltiples infusiones, están actualmente, por lo tanto, esto de cambiar las bajadas cada 3 días, que esa es nuestra normativa actual, nos generaba, ¿cierto?, una entrada y una cantidad de procedimientos, pero abismante, ¿ya? Y por esa razón se generó esta solicitud
a lo cual nosotros habíamos tenido, ¿cierto?, esa fecha, ¿cierto?, de cambio de bajada, así que volvimos atrás, pero actualmente estamos, ¿cierto?, enfocadas en los resultados de nuestros indicadores de infecciones del torrente sanguíneo. Quizás vamos a tener que cambiarlo. Y también hicimos un cambio en los cambios de posición, ¿ya? Los cambios de posición también nosotros evaluamos el riesgo con la escala de Braden a todos nuestros pacientes, y con alto riesgo, que es lo habitual en una UCI, los pacientes se cambiaban de posición cada 2 horas, pero eso también lo tuvimos que cambiar, y actualmente ahora retrocedimos y volvemos al cambio de posición cada 2 horas. Ya comprenderán que se nos presentaron úlceras por presión que avanzaron en estadio que hace años no teníamos, por lo tanto tuvimos que cambiarlo, ¿ya? Y a ver qué otras cosas. Claramente todo lo que es aplicación de pautas de supervisión no se hizo. Ya tuvimos una instrucción desde la dirección de que todas esas pautas de supervisión no se iban a aplicar mientras estuviéramos con esta complicación, porque teníamos 2 frentes importantes nosotras las que realizamos labores administrativas, ¿ya? Yo soy supervisora de la unidad de paciente crítico, trabajo con una enfermera subjefe y con 2 enfermeras de continuidad diurna. Por lo tanto, nosotros estamos enfocadas, pero de lleno, a la conversión de más camas, ¿cierto?, a la implementación de todos los insumos, carros de paro, stock mínimo, ¿cierto?, para que no les faltara nada a los chiquillos que estaban, ¿cierto?, atendiendo a los pacientes. Así es que eso particularmente nos organizamos con esos aspectos. Creo que ha sido súper explícito, súper claro todos los puntos que tú has modificado, y yo creo que muchos de nosotros. Ahora yo quisiera pedirle a Inés que también nos pudiera dar su visión, y también en el fondo, ¿cuál ha sido el impacto de las enfermeras de tu área, Inés, al decirle vamos a modificar estos cuidados? Porque los enfermeros tenemos mucho de culpabilidad si no hago algo como siempre me dijeron que lo hiciera, porque las revisiones me decían que esa era la secuencia, así debía realizarlo. Así que Inés, te dejo para que nos puedas dar brevemente, por favor, para que podamos alcanzar con muchas respuestas, preguntas que tenemos. Muchas gracias, Flor. De nada. Bueno, en relación al cuidado clínico del paciente, que en el fondo nosotros establecimos que íbamos a dejar como prioridad todo lo que tuviera relación con el cuidado directo del paciente, y que la omisión de estos cuidados afectara la seguridad o el correcto tratamiento o la evolución de la enfermedad. Y para eso tuvimos que hacer varias declaraciones. Como tú dices, la enfermera no lleva el traje de superhéroe puesto hace 10 minutos con esta pandemia, lo viene trayendo desde que eligió la carrera. Y también el hecho de que tengamos evidencia de cómo deben hacerse las cosas, modificar o transgredir esa evidencia también era un tema súper importante y que generaba mucho ruido en el equipo. Nosotros inicialmente habíamos partido con un comité que estaba con personal experto a cargo de recursos humanos, de infraestructura, de abastecimiento de insumos críticos. Se definieron cuáles eran los insumos que se iban a requerir para esta pandemia, y después nos encontramos que habían quiebra hasta de termómetros, todo era cada vez más. Lo que hicimos fue darnos cuenta que uno no puede pedirle a la enfermera que pueden tener todas las competencias para atender estos pacientes graves, pero no está habituada a un 100% de ocupación con el 100% de los pacientes con la gravedad que tienen estos pacientes COVID. O teníamos personal que habíamos reclutado desde los intermedios, que la habíamos estado formando, pero que no tenían todas las competencias. Entonces, habíamos generado un pool de gente que creíamos nosotros que iba a ser suficiente para atender las camas que habíamos destinado, pero finalmente fuimos perdiendo gente en el camino por contagio, y tuvimos que en un momento ajustar las coberturas y que las enfermeras tomaran más pacientes de los que debían. Y ahí lo que hicimos fue juntarnos con las jefas de turno
y ver cuáles eran las actividades que más impactaban en tiempos, en pérdida de tiempos, para poder concentrar la actividad en la atención del paciente. Y ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la preparación de infusiones la podía hacer farmacia y mandarnos listo el Fenta, el Dormo, que inicialmente era una preparación de 8 ampollas en 100, pero después cuando había quiebre de stock y nos mandaban la ampolla de 15, eran 27 ampollas, no podíamos tener una enfermera 20 minutos haciendo preparación de infusiones, y eso fue centralizado por farmacia, que nos apoyó mucho. Abrimos también la necesidad de apoyo a otras áreas, porque uno no necesita una enfermera experta en intensivo, por ejemplo, para pasar controles de signos vitales. Entonces lo que fue pasando es que se fue sumando mucha gente que quería participar, que quería aportar en la pandemia, y así, por ejemplo, hoy día tenemos gente de TI que destina 2 horas de su horario en devolver medicamentos a farmacia. Gente de la dirección académica, enfermeros, que se han sumado a los intensivos o a los intermedios para recepcionar los medicamentos y guardarlos en las gavetas. Y formamos expertos, o sea, seleccionamos a varios expertos técnicos y ellos hacen largo y nos ayudan en la preparación de medicamentos, las enfermeras que están teniendo que tomar un paciente adicional al que tomaban antes. Y esa suma de gente, además de generar un muy buen clima y una sensación de apoyo, genera que estas actividades que en el fondo no son tan relevantes en el cuidado directo, sean asumidas por otra parte del equipo, y que la enfermera pueda estar más tiempo con el paciente e incluso acompañarlo en los momentos difíciles, que era algo que no teníamos considerado que se podía realizar. Eso creo que es lo que nos ha resultado más de todas las estrategias que hemos hecho, sumar gente que quiere aportar y que abriendo la puerta, muchos la tocan. Eso. Muchas gracias, Inés. Yo creo que tú has dicho también algo clave. Hay muchas personas que se han querido sumar a los intensivos, y es una buena forma de que sean manos más que nos estén ayudando. Hay varias innovaciones. Yo también le comparto que nosotros hicimos la innovación de sacar las bombas de infusión fuera de las habitaciones, y estamos midiendo si tenemos más incidencia o no infecciones. En relación a eso quiero hablar con Naldi. Naldi, hemos visto que hemos tenido que ir modificando diferentes evidencias, y que probablemente, como tú decías, vamos a crear evidencia. ¿Tú consideras, Naldi, que hoy día los protocolos de infecciones asociadas a la atención de salud, lo que es calidad y seguridad, estas áreas funcionan muy poco en conjunto con las unidades críticas, con las unidades clínicas, porque a veces nos encontramos con una pared de protocolos? ¿Qué piensas tú con respecto a eso, y cuál sería el rol que estas unidades deberían desempeñar ahora en pandemia? Bueno, la Inesita sabe cómo trabajo yo en control de infecciones, que soy... A ver, yo creo que 2 cosas. Quiero separar 2 cosas, esto va a ser fuerte, pero asumo mi responsabilidad. Para mí la acreditación, sí, la acreditación es acreditación. Inclusive un factor de riesgo para la gestión de seguridad de los pacientes, a mi gusto, ¿ya? Porque todo el mundo se preocupa de pasar pautas, pero nadie hace nada con los resultados. Esa es mi opinión. Creo que la enfermera de calidad y la enfermera de infecciones que realmente sepan de seguridad van a estar al lado de las enfermeras jefe de todos los servicios, ayudándolas a mejorar su problemática. Pero me parece que actualmente no existe eso, e inclusive hay hospitales y algunas clínicas, no en el caso de la Inesita, que las enfermeras están trabajando en teletrabajo, la de infección y la de calidad. Por lo tanto, súper corto, creo que no están ayudando como deberían ayudar, específicamente con algunas excepciones muy puntuales. Perfecto. Irene, perdón, ¿puedo agregar algo a lo que dice Naldi?
porque yo creo que efectivamente es un tema, yo creo que para todos, y como dice Naldi, yo también esa cosa, un día en una reunión con las distintas enfermeras jefes, todas angustiadas porque no llevaban la pauta, porque les exigen, y además que todas somos un poquito estructuradas y cuadradas, entonces ¿para qué? Sí, es verdad. Entonces, sobreexigiéndose con el cumplimiento para acreditaciones. Pero entonces discutimos, bueno, ¿cuál es el sentido? Si el tema es exactamente hacer esto por una seguridad, o sea, la supervisión es importante, las supervisiones no podemos dejarlas de lado, las supervisiones tenemos que hacer estas estrategias con estas enfermeras a lo mejor senior, técnicas más capacitadas en estas otras áreas que habíamos tenido que abrir, pero lo importante era la supervisión. Lo importante era la seguridad de nuestros pacientes, más que el registro mismo, más que... Entonces nosotros pedimos al equipo de calidad que ellos nos ayudaran a estas supervisiones, ya que nosotros no podíamos cumplir con esas pautas, pero que la gente de calidad nos ayudara en terreno un poco con estas supervisiones. Esto fue un poco también, y yo les... O sea, y las jefas que efectivamente aún siguen con los registros y todo, porque también autoexigencia, pero nosotros tratamos también de quitarles un poco esa responsabilidad, sin dejar de lado, como digo, las supervisiones, y esa que es la clave, es lo que nos importa, que no nos aumenten los eventos, que no nos aumenten las complicaciones de los pacientes. Excelente. Hay una consulta también para Cristian, yo creo que para ti va dirigido, Cristian, con respecto a que preguntan si los colegios profesionales de cada estamento de salud presentaron alguna planificación al Ministerio de Salud para manejo de la pandemia previo al estallido de casos, y en algún momento si se tuvo información real o oportuna de los casos para poder analizar y tener un plan de acción de acuerdo a la estadística de avance de la pandemia. Nosotros también, en relación a eso, quiero que lo puedas dirigir a los datos que la SOCHIMI está aportando desde el inicio y a toda esta unión que hay con el Hospital Digital con relación a la capacitación. Breve, Cristian, por favor. Sí, bueno, reforzando el mismo punto que tú decías, bueno, yo no soy vocero del colegio de enfermeras, solo soy colegiado, pero creo que el colegio tiene su rol y el rol del colegio está definido en su estatuto y harán su parte. Lo que a nosotros nos corresponde como sociedad científica fue, creo que anticipadamente, levantar una data real de más de 120 centros que responden a la encuesta diaria de ocupación de UCE, para que Juan José también se la podemos dejar disponible en nuestra página web. Creo que eso fue una medida súper lograda a fuerza del trabajo de cada uno de los jefes de unidad y enfermeras que han colaborado en esta encuesta diaria y que nos permitió tener información a tiempo real de lo que estaba pasando en las unidades de cuidado intensivo, tanto públicas como privadas y a lo largo de Chile. Eso permitió una red colaborativa, permitió hacer algunas decisiones anticipadas, sobre todo en la región metropolitana, y permitió ir dando, como bien dijo Sonia, Inés, Flor, que están más en el tema más operativo, pudo tomar una cierta línea de acción. En la marcha, como bien planteaba Sonia, nada, todos planificamos en febrero algún escenario X, pero rápidamente tuvimos que ir modificando por la fuerza de los datos que esta encuesta diaria iba presentando. Así que yo creo que esa encuesta estuvo a disposición, fue un dato real, continuo, que se sigue haciendo hasta el día de hoy y que fue permitiendo modelar un poco la demanda de atención del intensivo, que era lo que nos correspondía como sociedad científica, y está a disposición libre de uso para todos los actores que quieran tomar decisiones a lo largo de la red pública y privada del país. Así que yo creo que por ahí va quiero contestar a nombre de la sociedad científica, más que a nombre del Colegio de Enfermeras. Perfecto, muchas gracias. Tengo una consulta para nuestro amigo que está ya anocheciendo seguramente allá en España. Juan José dice, ¿qué cambios o estrategias utilizadas durante la pandemia se mantuvieron una vez disminuido el número de casos? Brevemente, por favor. Mira, realmente todavía se están aplicando y manteniendo algunas cosas. Por ejemplo, ayer 2 hospitales de los 9 que tenemos en nuestra región se ha destinado una planta solo para COVID, cosa que antes no estaba, estaban en todos, porque había muchos casos. Ahora, como hay pocos y menos graves,
se han decidido de los 9 solo hayan 2 hospitales, una unidad en cada hospital para los enfermos de COVID con PCR positivas, independientemente estén con clínica que necesite ingreso, lógicamente, ¿de acuerdo? Eso ya se ha quedado. Y eso no tenía nada que ver con la pandemia, que era en todos los hospitales había que crear sus unidades porque no cogían en 1, ni en 2, ni en 3. Ahora ya se ha quedado esto ya de común. El tema de los ratios de profesionales, que lo hemos comentado. Por ejemplo, la unidad que yo he trabajado 25 años, la última que he trabajado 25 años, teníamos un ratio de una enfermera cada 3 camas, menos por la mañana una viernes que había un refuerzo de mañana. Automáticamente, con la pandemia se han puesto una cada 2 camas y se ha quedado así. Ya no se quita. Fijaros, así de claro. O sea, sí se quedan cosas. Y luego yo quería añadir a una de las cosas que hemos comentado todos, es que no hay que ver como malo cuando se empeoran los resultados y los datos si estamos en guerra. En guerra no te da tiempo a desayunar sentado. Se come lo que pillas de pie, si tiene algo para comer. Entonces, yo por poner un ejemplo, la bacteriemia cero ha subido, claro que ha subido, pero porque las propias técnicas han cambiado. No es que se sea más sucio, o es que se haga peor la técnica de inserción de un catéter central. Es que, por ejemplo, han aumentado el número de inserciones de catéteres centrales por vía femoral. Porque como estaban con ventilación mecánica y con mucho riego, pues no pinchar subclavia ni yugular para no pinchar el pulmón y hacer un barotrauma. Luego te tienes que reconvertir en base a tus recursos, tus posibilidades y tu situación real. Y eso no es trabajar peor. Los resultados serán peor, pero no se trabaja peor. Cuando hoy en día la femoral solo la tenemos para hemofiltración, exclusivamente. Y lo tenemos clarísimo. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es razonable y hay que tenerlo en cuenta. No quiero decir más para dar lugar sin más preguntas. Muchas gracias. Agradezco tu respuesta. Parece que ahí me quedé congelada. A ver si me ven. No te vemos, pero escuchamos. Ahí probablemente me van a volver a ver. Bueno, para ir culminando, porque la verdad que ya tenemos que ir cerrando esto, quería preguntarle a cada uno de ustedes que solo me dijeran una o dos palabras de lo siguiente. ¿Qué piensan ustedes que nosotros deberíamos priorizar a partir de ahora, de esta pandemia, en nuestros equipos, en nuestras áreas que estamos manejando? Salud mental, liderazgo, ¿qué tipo de liderazgo? ¿Motivación de los equipos? ¿O recursos humanos reconocidos y con un ratio adecuado? Sonia, parto por ti. ¿Cuál de todo eso dices tú que podría ser? Te conozco más, así que partamos por ti. Yo creo que el liderazgo, potenciar el liderazgo de enfermería, y como decían también, no somos superhéroes con capas, sino que y lo hemos hecho siempre. Yo creo que el posicionamiento de enfermería también es nuestra responsabilidad, que lo que hemos ganado, las cosas buenas que hemos ganado en esta pandemia, las sepamos mantener. Gracias. Naldi, ¿estás por ahí? Yo creo que el recurso humano actual de UCI está agotado. Por lo tanto, hay que seguir estimulándolo. Gracias. Cristian Cáceres. Bueno, a mí siempre me ha gustado el tema de liderazgo y motivación, y creo que por ahí va un poco cómo podemos atacar varios frentes que tienen que ver con la gestión de recursos y lo que plantea Naldi, que es el cansancio y agotamiento también mental de los equipos. Con liderazgo y gestión dinámica de recursos humanos podemos un poco mantener esta constante que va a seguir como oleada en los próximos meses. Perfecto. Inés, ¿qué opinas tú? Tu mirada. Yo creo que el reconocimiento a los equipos, yo creo que se han ido empoderando cada vez más durante la pandemia, un poco con obligación y un poco por el apoyo de todos los demás. Y yo creo que la flexibilidad que se ha generado durante la pandemia y las competencias que han ido adquiriendo las enfermeras de áreas de menor complejidad va a ser una gran fuente de recursos después para cuando podamos lograr
mejores coberturas, vamos a tener gente formada que va a conocer la realidad de intensivo. Así que yo creo que por ahí tenemos una ventaja importante que podamos aprovechar. Gracias. Flor, brevemente, por favor. Sí, yo también estoy de acuerdo con que el recurso humano es tremendamente importante potenciarlo, y desde el punto de vista de cuidar al cuidador. Creo que muchas veces nos enfocamos más solo en los procesos clínicos y se nos olvida, ¿cierto?, todos los aspectos de la dignidad del recurso humano, la cantidad de personas que tienen que atender a los pacientes, así que eso daría yo énfasis. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy media congelada, pero me escuchan. La verdad que ha sido una mañana muy fructífera para nosotros, una tarde para Juan José. Le agradecemos mantenerse con nosotros en contacto desde España. Agradecemos a cada una de las personas que participaron, a Naldi también, con su puesta en escena. Y la verdad que como conclusión serían muchas, pero la verdad que es un tiempo que estamos escribiendo nuestra historia. Y posiblemente nos damos cuenta que existen muchas posibilidades de modificar lo que la evidencia nos mostraba hasta ahora. Y ahora tenemos una nueva evidencia, la estamos creando. Esto tiene que tener validez, y junto con todo este cansancio, con todas las personas que existen trabajando, tenemos que ir levantando esta evidencia y tenemos que comprometernos, ¿cierto?, a que de alguna manera todo lo que hablamos hoy día, todo lo que hemos ido modificando, quede de alguna manera plasmado también en nuevos procedimientos. Tenemos que agregar la humanización, como dijo Juan José. Desde siempre nosotros tenemos que dar los cuidados integrales, pero ahora se pone énfasis para crear, para ir haciendo cosas que nos hemos visto, que en pandemia nuestros pacientes están solos, los familiares están desesperados, y ahí han surgido grandes creaciones. Los invito, ¿cierto?, a que nos quedemos con esa conclusión de que la historia la estamos escribiendo ahora, de que ahora estamos levantando evidencias. Quiero agradecerles todo lo que participaron y le doy el pase final a Óscar para que nos pueda despedir. Muchas gracias, Irene. Solo reiterar los agradecimientos por el tiempo, por el espacio que cada una de las personas, los panelistas que pudimos convocar el día de hoy. Teníamos la convicción desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva que este es un tema muy relevante. Sabemos que gran parte de las unidades de cuidados intensivos a través del país están reorganizando los cuidados de enfermería, han tenido un tremendo desafío por delante, y según lo que nosotros pensábamos, hay dos alternativas al respecto. Uno es hablar abiertamente de esto, reconocer que estos cuidados han debido reorganizarse en términos desde la experiencia, reorganizarse desde la intuición que cada uno, los que toman estas decisiones, han podido poner a disposición de los equipos, pero sin embargo, hacerlo de manera aislada, no conversando sobre ello, y también no transparentando la necesidad de reorganización que hemos tenido. Me quedo con este dicho que dice Juan José Rodríguez: en guerra se toma desayuno si es que se puede y de pie. Y lo mejor ahí que podemos hacer nosotros también como sociedad científica es acompañar en este transitar a todas aquellas jefaturas, a todos aquellos equipos clínicos que a veces tienen esta culpa de no saber cómo atender mejor a los pacientes con recursos que ciertamente son escasos. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de los recursos desde farmacéuticos, los recursos en términos de insumos, y por supuesto de la propia gestión de las personas que cada uno está haciendo desde su trinchera. Así que agradecer. Yo siempre he sido partidaria que esta pandemia es para que escribamos una historia de enfermería distinta. Por ahí Naldi también mencionó algo respecto a cómo vamos a construir esta historia de la enfermería. Nosotros como sociedad científica quedamos a disposición de todos aquellos que a veces en términos muy instrumentales y a veces también para contar nuestras experiencias, pero por supuesto también para poner estos temas que nos parecen tan relevantes para los enfermeros y por supuesto para nuestros pacientes.
Así que gracias a todos los que están convocados. Recuerden que esto queda disponible en la web de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, así que todos aquellos que quieran consultar, ya sea parte de las presentaciones que hubieron o parte de la experiencia también que aquí se expuso, queda lo más abierta posible para toda la comunidad. Así que con esto nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y fuerza a todos los equipos. Queda harto por lo menos acá en Chile todavía. Fuerza y saludos para España. Ya sabéis Adiós. que esto nos supone crecimiento y reconocimiento a la enfermería, y más en cuidados críticos. Un saludo. Hasta luego. Saludos a todos. Saludos Nani, saludos Sonia. Adiós Inés. Chao, Cristian, chao. Flor, Irene. Chao.